Buenas tardes a todos. Vamos a hacer honor a la puntualidad británica, ¿verdad? Teniendo aquí a María, que está en Pamplona, pero tiene un pie en Oxford. Pues comenzamos, que ya son las 7. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Encantados de volver a estar juntos presencialmente. En este año de vida, como diríamos, tantos calificativos, pero en fin, de vida suspendida, o al menos suspendida una parte de esas cosas que hacemos normalmente, que se nos está haciendo tan largo, tan denso, tan raro, ¿no? En Cociudadana, desde el minuto cero, decidimos no resignarnos y mantener actividad, ¿no? Fuimos de los primeros que empezamos a hacer encuentros online. Recuerdo el primero que hicimos con José Ignacio López Goñi. Creo que, si no es hoy, es dentro de una semana, creo recordar, hará un año ya, que nos estuvo hablando del coronavirus. Bueno, a lo largo de este año hemos tenido 11 actividades, hemos tenido 9 de ellas online y solo hemos podido hacer 2 encuentros presenciales. En esta ventana que nos dejó este bichito en el otoño, tuvimos la presentación del 6º panel en septiembre y tuvimos luego el encuentro con Carmen Artigas en octubre, creo recordar. Desde entonces, todo lo que hemos hecho ha sido online. Estamos los aquí presentes y tenemos 35 que nos están siguiendo en streaming. Bien, dentro de este primer trimestre del año hemos tenido ya 2 encuentros y sabiendo que estaba María aquí, que es talento navarro, en Oxford en este caso, pues creíamos que era el momento de aprovecharla y de aprovechar que está aquí teletrabajando, nos lo ha recordado desde hace un año ya, y nos parecía el momento, insisto, de estar con ella. Y para la presentación, pues yo siempre tengo el mismo problema. Me suelo remitir, me lo habréis oído muchas veces, que clicando en Google no hace falta que yo me extienda mucho la presentación, pero la verdad es que no he conocido personalmente y tampoco conocía personalmente a María. Creo que el mejor presentador es el que conoce personalmente a la presentada, y en este caso, ¿quién mejor que un amigo suyo, que es Eugenio, miembro de la asociación, el anterior presidente de la misma, y yo acabo aquí y le toca la palabra a él y luego a ella. Y luego a todos, que lo mejor de esto suele ser el intercambio de opiniones y de reflexiones y de preguntas, si es el caso. Bienvenida María y Eugenio. Muy bien. Bueno, gracias, Aladino. Cuando tienes la oportunidad de presentar a una persona, siempre utilizas o puedes buscar el elemento más sencillo, que es ir al LinkedIn y buscar el. Y creo que es necesario, porque para una ponencia es importante que las personas que van a escucharle conozcan cuál es la trayectoria. Yo voy a intentar, primeramente, o voy a desmenuzar cuál es la trayectoria de María. María me corrige. Pero el currículum académico de María es que estudió en el Sagrado Corazón de Pamplona, cursó la en la Universidad de Navarra, realizó un MBA en Oxford, estuvo casi 8 años trabajando en el CEIN como coordinadora del área de creación de empresa. Fundó o cofundó con su hermana Silvia una empresa que actualmente sigue en el tema de consultoría y emprendimiento, que se llama Serendipity, y hace más de 3 años, o hace casi 3 años, se trasladó a Oxford para empezar a trabajar. En principio en el Departamento de Emprendimiento e Innovación, pero poco a poco en ese departamento ha llegado a ser actualmente la que lidera y la que dirige el departamento en Oxford. Bueno, aparte de que es o que está casada, que tiene 3 hijas, y que básicamente ese es el currículum académico de María, ¿no? Que es un gran currículum. Pero yo querría destacar, o me gustaría hablar de 2 facetas principales de María, o por lo menos de una que le han hecho ser
una persona que ahora mismo, en un ámbito internacional, lidera, enseña o practica el emprendimiento y la innovación. Una es, yo la conozco personalmente, que es una persona divertida, es una persona alegre y es una persona abierta. Y esa apertura no solo es en su forma de ser, sino que también hay mucha coherencia en su propio trabajo y en su forma de ver la vida. No ha tenido miedo a traspasar fronteras, no ha tenido miedo a trasladarse con toda su familia, con sus 3 hijas, a Oxford. No ha existido ese impedimento o esa dificultad añadida del COVID, y yo creo que eso es elogiable. Y otra característica que creo que tiene María es que es una persona que practica con el ejemplo, es decir, es una persona emprendedora, creó su propia empresa, es una persona innovadora y es una persona que yo la definiría como aventurera en la vida, en lanzarse a objetivos, en lanzarse a buscar retos, en superarlo, y no solamente en ese aspecto, porque hay un aspecto muy coherente también de María en su aventura con la vida y con sus propias aficiones. Si ustedes mañana no, pero el año que viene se van al Valle de Tena y se cometen la osadía de subirse a 2.500 metros al refugio de Respomuso a pasar una noche a -10 grados bajo cero, no sería extraño que ustedes se encuentren con María. Y no sería extraño porque seguramente ese día María saldrá por la mañana a las 6 de la mañana, cuando todavía no ha pegado el sol y no se derrite la nieve, con el piolet y con las focas, se subirá al pico de los infiernos y bajará por la arista más pronunciada o por la zona más peligrosa o por la zona más complicada de la nieve. Quería dar esta anécdota de María porque ella es así, su vida también es, en una medida, o la vida profesional es una aventura, y creo que lo ha hecho francamente bien. Y creo que son de estas personas a las que te tienes que acercar, de las que queremos aprender, y por tanto me callo y le escuchamos. Bueno, Eugenio, me has dejado sin palabras con esta presentación que te la has preparado, vamos, a conciencia. 1.000.000 de gracias. A ti. La liada de Valle de Tena sería por mi marido, no por mí, eso que conste, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Aladino, muchísimas gracias, Eugenio, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todos los integrantes de Ecociudadana. La verdad que estoy encantada de estar aquí. Para mí es un privilegio, pero además, remontándome en la memoria, como decía Aladino, hace exactamente un año Boris Johnson declaró el estado de alarma en Reino Unido y nos fuimos todos a casa. Y desde entonces no he vuelto a la oficina. Y esta es mi primera interacción en persona presencial que tengo relacionada con mi trabajo, y entonces hoy decía, ¡buf! ¡Qué sensación más guay! La verdad que, bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Y encima tengo la suerte de que lo voy a hacer en mi idioma nativo, que eso es una ventaja, para mí un lujo que no se paga con nada. Así que vamos a tener una tertulia y un gran rato, y espero que os resulte de interés. Mi idea hoy es hablaros del ecosistema de innovación en Oxford, desde mi perspectiva, ¿vale? Y he incluido información que creo que, bueno, va a ser relevante para vosotros. Pero para ello me gustaría centrarme primero, bueno, aparte de una serie de ideas que os quiero transmitir, me gustaría dejar al final unos 20 minutos, o bueno, lo que se tercie para debates, que sugeráis comentarios o ideas, etcétera, o preguntas. Pero en primer lugar sí que me gustaría daros una visión general de la Universidad de Oxford. ¿Por qué? Porque es el agente principal de este ecosistema del que os voy a hablar, ¿vale? Bueno, la universidad está formada por 45 colleges, tiene una estructura de colegios, que son independientes financieramente, totalmente independientes, y también de gobernanza, tienen una estructura de gobierno independiente, totalmente independiente. Al final no dejan de ser comunidades académicas formadas por estudiantes y por investigadores que mezclan disciplinas con culturas y con nacionalidades. Que esto, para mí, hace que la investigación en Oxford sea tan excelente. Es uno de los factores principales, ¿vale? Que luego hablaremos. Entonces, por un lado está la universidad, que es responsable del contenido de los grados, y para ello cuenta con 4 divisiones académicas.
Estas divisiones académicas supervisan más de 100 departamentos que lideran lo que es la enseñanza y la investigación. Esos departamentos, a su vez, cuentan con centros de investigación especializados y subdepartamentos, ¿vale? Estas 4 divisiones académicas son Medical Science, o sea, lo que es medicina, MPLS, que le llaman que es matemáticas, físicas y ciencias de la vida, humanidades y ciencias sociales. Y luego, por otro lado, los colleges son los responsables de las tutorías con los alumnos. El tema de las tutorías en la Universidad de Oxford es un aspecto súper diferencial, porque los estudiantes tienen un seguimiento con su tutor semanal, una reunión semanal, para la que tienen que preparar una gran cantidad de contenido. Y es lo que pues más estrés les genera, porque es una discusión de alto nivel, no es ir con 4 dudas, sino que ellos les hace que cojan responsabilidad y cojan un poco las riendas de su formación. Para que veáis hasta qué punto son independientes los colleges, tengo una anécdota muy interesante, muy divertida, curiosa, a mí me llamó la atención. Y es que, bueno, estábamos lanzando un programa nuevo, del que luego os hablaré, Creative Destruction Lab se llama, de emprendimiento, y hacíamos una cena de inauguración en Londres, en la Royal Society, y venían pues representantes del gobierno, de empresas, de la City, y bueno, venía muchísima gente relevante. Y nosotros queríamos invitar en concreto a 2 hermanos que habían estudiado en la universidad, que son figuras muy prominentes en el mundo de la criptomoneda, pero que ellos habían estudiado en colleges diferentes. Entonces, bueno, la estructura de contacto con alumni allí obliga a que antes de contactar con un estudiante, previamente has de dirigirte al college para que te dé permiso para contactar con esa persona. Entonces, contactamos con los 2 colleges y uno de ellos nos dio permiso para invitar al estudiante, al alumno, y el otro no. Entonces nos vimos en la coyuntura de decir, bueno, pues les vamos a invitar a uno sí, a otro no, entre ellos van a decir, ¿vas a la cena? No, a mí no me han invitado. Y decimos, qué fenómeno más raro, ¿qué hacemos? Pues no le invitamos a ninguno. O sea, para que veáis hasta qué nivel llega esta independencia de colleges. Me gustaría daros algunas cifras que os pueden hacer una idea, para que puedan ayudar a que os hagáis una idea. Ha sido, según el ranking más utilizado en tema de educación, el Times Higher Education, ha sido primera del mundo durante 5 años consecutivos, desde 2017 hasta este 2021, que también ha sido la número 1. Tiene más de 24.000 estudiantes, por un lado 12.000 de grado y otros 12.000 de posgrado. En 2019 recibimos 23.000 solicitudes para 3.300 plazas de grado. De media, más o menos, unas 7 solicitudes por cada plaza disponible. Se imparten más de 250 posgrados y el 45% de los estudiantes son internacionales. La mayoría de los estudiantes de Reino Unido procede de escuelas estatales. De hecho, en 2020, el 70% de las ofertas que se realizaron a estudiantes provenientes de Reino Unido eran de escuelas públicas, ¿vale? Estatales me refiero, porque allí pública es privada, o sea, la palabra cambia. Si centramos un poco en la escuela de negocios, que es de donde el centro que yo lidero depende, tenemos un 92% de estudiantes internacionales. Para que os hagáis una idea, una clase de un MBA, que son 311 estudiantes, tenemos 67 nacionalidades diferentes. Y el 47% del alumnado son mujeres, lo cual es una gran cifra en comparación con otras escuelas de negocio. El impacto de la universidad. Hay una serie de datos relevantes que creo que es importante destacar. Contribuye con 5,8 billones de libras a la economía de Reino Unido. Y globalmente el impacto está medido en 7,1 billones. Genera directamente en 2019, los datos de empleo generado directo eran 15.000 empleos, pero indirectamente apoya la creación de 50.000 puestos de trabajo. Un aspecto interesante que me gustaría resaltar es que, por un lado, hay cierta como incongruencia de que es una universidad antigua, la más antigua del mundo de anglosajón, que tiene más de 900 años, pero a la vez muy innovadora desde su concepción. Lo que os comentaba antes de que un estudiante, por ejemplo, de medicina está en un college determinado y en la habitación de al lado tiene a un estudiante de ingeniería y en la siguiente a uno de económicas.
Entonces, esa mezcla de disciplinas y esa interacción favorece la innovación. Genera un poco de caos, que luego hablaré del caos en el tema del ecosistema, pero de una manera u otra favorece la innovación. Y esto explica muchas cosas de este ecosistema que os voy a contar. ¿Qué papel juega la academia, el mundo académico, en el apoyo al emprendimiento? Bueno, muchas figuras que veo por aquí seguro que lo tienen muy claro. En los últimos 20 años, la atención de las universidades hacia la creación de spin-offs se ha aumentado mucho. Le llaman la tercera misión, porque tenemos el objetivo de contribuir al desarrollo económico regional. ¿Por qué ha surgido el emprendimiento económico? Bueno, pues muchos investigadores destacan una serie de aspectos clave, pero por ejemplo entre ellos factores personales, como por ejemplo motivaciones de profesores, o factores financieros, como por ejemplo la cantidad de dinero que las universidades invierten en investigación. Factores organizativos, como el tamaño de las oficinas de las OTRIs, de las oficinas de transferencia de resultados de la investigación. Factores culturales, como la propia cultura de las universidades, cada universidad tiene su propia cultura, y al igual que las organizaciones. O factores políticos o ecosistemas. Bueno, en el pasado todo el mundo hablaba de spin-offs, que es la nueva organización para transmitir o comercializar los resultados de la investigación universitaria. Pero nadie habla de la educación en el emprendimiento. Rara vez se menciona, yo nunca la oigo. Y para mí es un pilar clave en el desarrollo de una cultura empresarial en la sociedad. ¿Qué consigue esta educación en emprendimiento? Bueno, lo que consigue es, por un lado, aumenta las actitudes y las intenciones emprendedoras de estudiantes, evidentemente. Por otro lado, favorece las competencias y habilidades emprendedoras. Y lo que favorece, en redundancia, lo que es la creación de nuevas empresas. Y al final, una cultura positiva trae ejemplos relevantes logrados por otros empleados o por profesores que son pioneros o por exalumnos. Y esto es clave para incentivar el apetito emprendedor de los estudiantes y de la comunidad. Y motiva también, a su vez, a otros profesores. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros en Oxford? Para mí, Oxford tiene el ecosistema más vibrante de Reino Unido, de toda Europa y probablemente de Estados Unidos. Está evolucionando súper rápido, a un ritmo vertiginoso, y se está haciendo cada vez más fuerte. Os cuento. El ecosistema de Oxford es súper poderoso, pero a la vez es un caos, es súper caótico. Hay muchísimas partes interesadas que estamos implicadas en el apoyo del emprendimiento y que además, bueno, somos complementarias, y que trabajamos en estrecha colaboración. Es un caos en cuanto a que surgen iniciativas nuevas todos los días que es imposible incluso seguirlas de cerca. Los estudiantes, y esto es un tema que además, bueno, yo estoy en contacto muy cercano con estudiantes, vienen cada vez más atraídos por este ecosistema. Y les resulta fascinante navegar por él. Una de las preguntas que más recibo siempre es, bueno, ¿cómo podemos navegar este ecosistema? Como explícame, hazme un resumen. Pretenden que les dé una claridad de algo que es caótico. Entonces, me parecía importante destacar qué creo yo que marca la diferencia de este ecosistema frente a otros. Entonces os voy a mencionar lo que es para mí relevante y lo que creo que hay que destacar. Por un lado, el papel de liderazgo de la universidad, que es claramente el principal tractor, claramente. Dentro de la universidad, la Escuela de Negocios ha sido determinante a través de nuestro centro de emprendimiento para lanzar una serie de iniciativas que fomentan el emprendimiento y que han generado un caldo de cultivo perfecto, que ahora os voy a contar, que es lo que va a generar futuros unicornios en cualquier momento. En tercer lugar, OSI, que le llaman, que es el Oxford Sciences Innovation. Bueno, los acrónimos en Oxford, si no tienes un acrónimo no eres nadie. Entonces es el mundo de los acrónimos, es una locura. Es un fondo de capital riesgo de la universidad que se creó en 2015. Cuenta con más de 600 millones de libras esterlinas para invertir en empresas basadas en ciencia y tecnología que busca crear un ecosistema tecnológico de categoría y de nivel mundial. Buscan, en los del fondo, combinar lo que es su profunda experiencia con, a su vez, una red de inversores, de emprendedores y de expertos que les haga coinvertir y que creen negocios y atraer talento. Muy importante el tema del talento, que luego tocaremos, porque hay escasez, demasiados puestos de trabajo y no hay gente para rellenarlos. En cuarto lugar, una gran OTRI, una gran oficina de transferencia de resultados que se ha reinventado en los 2 últimos años, que tiene una estructura súper profesionalizada con muchísimos recursos. En quinto lugar, pero no por eso menos importante, no hay intereses políticos que interfieran en las decisiones de innovación.
El gobierno está en un segundo plano, lo cual es fascinante. Pero rema en la misma dirección, siempre. Y en último lugar, una cosa complicada también de conseguir es la estrecha colaboración entre agentes clave. Para que os hagáis una idea un poco de la fortaleza de lo que es el ecosistema, solo lo que es a raíz de spin-outs de lo que es la universidad, ha habido hasta la fecha 223 spin-outs lanzadas, ¿vale? No cuenta esto empresas de iniciativa propia de los estudiantes, o sea, que hayan pasado por la OTRI, ¿vale? 223. De ellas, 175 siguen activas hasta la fecha, lo que supone una tasa de supervivencia del 78,5%, que es altísimo, altísimo. De las inactivas, 12 han sido absorbidas o parte de procesos de fusión, que a su vez han generado resultados muy positivos para la universidad. Si las contáramos, la tasa de supervivencia sube al 83,9, casi un 84%, que son datos, vamos, que yo no había visto nunca jamás. Volviendo un poco a las iniciativas que os contaba que hemos lanzado desde la Business School, quería contároslas con un poquito más de detalle. Por un lado, tenemos el Skoll Center, que en colaboración con la Fundación Skoll, que me imagino que muchos conoceréis, fundada por Jeffrey Skoll en el 99, se lanzó el Skoll Center con el objetivo de apoyar el emprendimiento social a través de múltiples iniciativas y programas. Por otro lado está la Foundry, que es, desde nuestro centro, se lanzó como innovación en forma de spin-out, tiene ahora una estructura independiente, para fomentar la cultura de emprendimiento en el resto de la universidad. Fue como un regalo al resto de la universidad y es como un legado de nuestro decano, que además se marcha ahora. Luego está Creative Destruction Lab, que es otra innovación o spin-out lanzada desde nuestro departamento, que es un programa para empresas de base tecnológica que tengan potencial de escalar de forma masiva y que se encuentran en fase semilla. Entonces, lo que hace este programa es ofrece, por un lado, mentorización por parte de líderes empresariales que son expertos en lanzar ideas al mercado y que lo han hecho de forma exitosa, que han vendido sus empresas generalmente con éxito y además, frecuentemente, aunque no forma parte del programa, pero frecuentemente invierten en ellas. Por otro lado, tenemos un grupo de asesores científicos en la materia, que son investigadores con conocimiento relevante y que, a su vez, asesoran en lo que es la parte de viabilidad técnica de las ideas. Y por otro lado, por supuesto, somos una escuela de negocios, no tendría sentido traer un programa si no hubiera un beneficio directo para nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes que trabajan codo con estas empresas para ayudarles en sus retos, de tal forma que saben y aprenden de primera mano qué es ser emprendedor. Y por otro lado, además, nunca se sabe, pero si la relación funciona bien, se pueden convertir en co-founders en un futuro o incluso trabajar en esta empresa. Tenemos distintas ramas, por decir así. Ahora mismo estamos trabajando con dos, una de inteligencia artificial y otra de salud. 24 empresas que atraemos de todo el mundo para que participen de este programa. De tal forma damos exposición a nuestros estudiantes a estas empresas. 24 comienzan al principio del programa, pero al final suelen quedar como 12. No porque nosotros les echemos, sino porque directamente los mentores no les eligen para dedicarles su tiempo. No porque sean malas, que algunas son muy buenas y han tenido luego mucho éxito. Pero bueno, los mentores al final son ellos quienes deciden dónde entregan su tiempo. Y por último, pero no menos importante, está el Centro de Innovación y Emprendimiento que lidero y que es el responsable de muchas de estas iniciativas y que os lo voy a explicar en un poco más de detalle. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es, a grandes rasgos, equipar a nuestros estudiantes con las habilidades y la mentalidad necesaria para la economía moderna. Como os he dicho, desempeñamos un papel importante en el ecosistema, pero nuestro objetivo es, en definitiva, apoyar a los estudiantes y alumni de Oxford Saïd a colmar todas sus ambiciones a nivel empresarial o de innovación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con 3 pilares básicos: aprendizaje experiencial, redes locales y globales y liderazgo intelectual. Ahora os voy a contar más en detalle. En definitiva, diseñamos muchas actividades y programas curriculares y cocurriculares que mejoran la experiencia de los estudiantes durante su estancia con nosotros y más allá, una vez dejan lo que es la escuela. A lo largo de mi
carrera como, trabajando en ecosistemas de emprendimiento, una de las principales dificultades con las que me he encontrado, además dejando de lado el tema de la colaboración, son dos principalmente. Por un lado están los famosos proyectos sin promotor, que son grandes ideas, pero no hay ningún líder que las quiera llevar a cabo. Y por otro lado están investigadores y doctorandos que han desarrollado ideas con muchísimo potencial, pero que no tienen capacidad de llevarlas a cabo porque no tienen experiencia empresarial, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros esto desde nuestro centro y así cumplimos con nuestra misión? Por un lado, como agente clave, movilizamos el ecosistema. Atraemos talento en el sentido amplio de la palabra. Desarrollamos competencias de innovación y emprendimiento y colaboramos con otros agentes para garantizar la máxima exposición de todo el ecosistema hacia nuestros estudiantes. Para ello trabajamos en 7 ejes estratégicos. Programas excelentes. Partnerships estratégicos clave. El tema del alumni, que hay grandes emprendedores que han sido, cómo podemos traer estas historias a la escuela de nuevo. Buscar, por supuesto, estoy traduciendo conforme lo Long-Term Funding Model, el sistema de financiación a largo plazo, que sea sostenible. Reputación alta. Atraer y retener talento. Y excelencia operacional en el departamento. Y, por supuesto, no podía faltar, soy una apasionada de la innovación, cultura de innovación. Vale, ahora os voy a contar en detalle algunos programas para que os hagáis una idea cómo realmente bajamos esto lo que es a la práctica, ¿vale? En principio, el Entrepreneurship Project, del cual, además de llevarlo desde el centro, soy tutora y estoy en contacto directo con los estudiantes. Es una asignatura obligatoria para todos los MBAs y los Executive MBAs que tienen que trabajar en grupos de 5, tienen que desarrollar una idea de negocio y presentarla a un panel de inversores y expertos al final, y les ponemos además una nota. Reciben feedback y mejoras, etcétera, pero además también son valorados. Muchos estudiantes tienen ideas que ya traían igual previamente, pero muchos otros no tienen ideas. ¿Qué hacemos? Conectar con el ecosistema para ponerles en contacto con estos que os he comentado antes, que eran investigadores o doctorandos con ideas brillantes pero sin bagaje empresarial, de tal forma que juntándolos conseguimos pues que tengan muchísimas más probabilidades de éxito. Entonces, esto es uno de los programas. Por otro lado, tenemos un fondo de capital semilla, que lo gestionan los propios estudiantes. Elegimos todos los años 11 estudiantes del MBA, ellos mismos hacen toda la due diligence, ellos mismos deciden dónde se invierte. Tienen una junta asesora que les acompaña y les guía en la decisión, pero al final son ellos mismos los que toman la decisión. Ahí tienes desde emprendedores que quieren ver qué se siente o qué se busca desde el lado del inversor, hasta gente que quiere trabajar en el mundo del venture capital. Entonces, es una iniciativa, pionera, que no la hemos visto en muy pocos sitios, que la verdad que es y ahora mismo estamos trabajando en expandirla. Otro programa es Ideas to Impact, por ejemplo, que aquí lo que hacemos es, otra vez, postdocs o investigadores brillantes vienen a la Business School y estudian la asignatura de Estrategia e Innovación, de tal forma que están junto con los MBAs y junto con los Executive MBAs, y ahí se genera también muchísimo caldo de cultivo y muchísima innovación. El STEP, este es muy interesante también. Como sabéis, hay muchas patentes de las universidades que se quedan en un cajón y nunca pasa nada con estas patentes. Bueno, pues con este programa lo que hacemos es la Oficina de Transferencia de Tecnología pone estas patentes a disposición de los estudiantes. Ellos lo que hacen es analizan distintas aplicaciones en distintos sectores de esas patentes y ven dónde puede ser interesante aplicar. Y si quieren utilizar la patente para luego crear su propia empresa, no tienen más que pagar unos royalties de vuelta, pero tienen acceso a esa idea muy interesante para ellos. Entonces, bueno, es una forma también de liberar esa innovación que a veces se queda un poco estancada. La red O Network, que se llama, aquí tenemos una red curada con mucho detalle por personas del equipo que lo que hacen es, tenemos líderes empresariales y expertos de alto nivel que dan su tiempo a nuestros estudiantes de forma totalmente altruista.
Entonces ahí tenemos expertos de todas las diferentes disciplinas. Entonces una persona que, por ejemplo, tenga un tema de protección intelectual o de alguna duda concreta puede contactar con estos expertos o incluso para que les den contactos o financiación, etcétera. Y luego tenemos el pequeño baby, que es el LIBER Project, que LIBER nos inspiramos en la palabra que viene del latín de siéntete libre, que fue nuestra respuesta al COVID. Esta historia fue, una mañana recibí la llamada de un profesor de allí y dijo: María, tenemos que hacer algo. Hemos estado hablando con el decano, realmente los estudiantes están todos de repente en sus casas, está uno en Sudáfrica, otro en China, tienen tiempo para, tenemos que trasladar toda la formación online, hay que hacer algo para desarrollar su experiencia, para mejorar su experiencia después de semejante interrupción que acaban de sufrir. Entonces, tras un proceso de innovación que llevamos a cabo dentro de lo que es el departamento, lanzamos al final esta iniciativa, que lo que hicimos es elegir 35 empresas de Reino Unido que tenían dificultades en distintas áreas, podía ser de innovación, podía ser de estrategia, podía ser financiera, y hicimos una ronda de entrevistas muy importante para primero conocer cuáles eran esas barreras y dificultades que estaban encontrando, y después lo que hicimos fue seleccionar a 35, tuvimos muchas solicitudes, pero elegimos solamente 35, y generamos contenido relevante para esas empresas en cuanto que les ayudara a sobrellevar esas barreras. Pero a su vez también creamos unas unidades formadas por estudiantes que eran MBAs, un poco supervisados por un ejecutivo MBA y también por expertos de esta red que os he comentado, de tal forma que trabajaban en grupos en resolver estas barreras de las empresas. Entonces, lo lanzamos en 6 semanas, o sea, fue un récord. Desde empezar a mantener conversaciones, a diseñarlo, a lanzarlo, pasaron 6 semanas. Y realmente fue uno de los highlights de los estudiantes del año pasado, con respecto a toda su experiencia y todo como habían visto cambiada toda su experiencia, de repente ver que son partícipes y que pueden primero hacer algo importante y relevante para lo que estaba ocurriendo en el momento, y segundo, poder poner en práctica lo que estaban aprendiendo en una empresa. Qué mejor oportunidad, y poder además desarrollar habilidades para luego en un futuro, en una entrevista: oye, ¿qué hiciste durante el COVID? Mira, pues en vez de estar en casa mirando, estuve resolviendo estos temas de las... Entonces, la verdad que es un proyecto del que estoy especialmente orgullosa. A ver, finalmente algunos ejemplos. Hay listados incluso con el desglose de las 223 empresas que han salido de Oxford hasta la fecha, con los totales de financiación, incluso sus salidas y las fechas de las salidas y etcétera. Pero hay 3 en concreto. Hay una que es un unicornio, que le llaman, que es que la empresa está valorada en más de 1 billón, que es Oxford Nanopore, por ejemplo, que creó una tecnología de secuenciación de ADN y de ARN en tiempo real, que se lanzó en 2005. Y en 2018 fue declarado unicornio. Al final ha asegurado 479 millones de libras hasta la fecha. Luego tenemos Onfido, que además esta es una historia de éxito de nuestro Seed Fund, que os he contado, el fondo de capital semilla. Tenemos solamente 15 empresas ahora mismo en el portfolio, pero una de ellas es Onfido, que es una empresa de verificación de identidad que mediante inteligencia artificial y reconocimiento facial levantó hace nada 100 millones. Y luego tenemos Natural Motion, que es muy famosa en su día, porque se vendió a Zinja por 527 millones, pero se ha utilizado para videojuegos súper conocidos como Grand Theft Auto, y de hecho el fundador que vendió la empresa ahora es uno de nuestros mentores en este programa que os comentaba de CDL, Laboratorio de Creación Destructiva. Entonces, estos son, espero que a ver cómo vamos de tiempo, perfecto, porque me suelo enrollar y no quería. Así que he resumido lo que creo que os puede resultar de mayor interés, pero yo creo que siempre lo importante es discutir dudas que podáis tener o preguntas o cualquier tema que queráis resaltar. Así que encantada en recibir respuestas. Muchas gracias. Muy bien. Saber que tenemos gente nuestra en una universidad tan prestigiosa a la cabeza del ranking, ¿no? Es fantástico. Entonces se trata de que hablemos de lo que
nos ha compartido María para ver si nosotros logramos caminar en esa dirección. Igual estamos ya en esa dirección. Sospecho que en una fase un poco más incipiente, ¿no? Pero oye, queda abierta la conversación y el encuentro. Pues para los que no me conozcan, soy Juan Cruz Cibudosa, el responsable por estos 4 años de Universidades, Innovación y Digital y Transformación Digital del Gobierno. Pero quiero hablarte, quiero dar una doble versión, ¿no? Quiero compartir contigo algunas cosas. Lo primero es darte las gracias por sintetizar una cosa que es muy etérea, que es la innovación y que es el emprendimiento. Es un tema muy complicado, y hacerlo con un guión en inglés y pasarlo al castellano en tiempo real, pues es un esfuerzo importante. Gracias por esto. Segundo tema, yo creo que te voy a hacer 2 preguntas, dos áreas de preguntas que puedo discutir podemos abrir la discusión general, ¿no? La primera es una pregunta más general que tiene que ver más con si me das el permiso, con la carrera académica del emprendedor en España y su situación, la diferencia que hay entre el concepto anglosajón y el vamos a decir, el del sur de Europa en este tema, ¿no? O sea, nosotros hemos padecido muchísimo una formación académica que prima básicamente la repetición. Y es muy complicado cambiar ese sistema. De hecho, no hay nada en el sistema universitario español que premie al emprendimiento. No digo ya que no exista formación en emprendimiento en las universidades, que tímidamente, por ejemplo, en la UPNE sí que la hay. O en la Universidad de Navarra hay en las dos, pero eso no pasa en Navarra y en pocos sitios más, ¿no? Entonces, no digo que no hay formación, digo que es que no se prima. O sea, ahora mismo una persona que hace una carrera científica de cualquier tipo de rama del saber en España y decide emprender, en su currículum vital para luego tener una carrera estable, esos años que dedica a emprendimiento son un 0 a la hora de la recompensa. O sea, no te priman nada. Mi experiencia ha pasado también un poco como la tuya, y de los años que he estado emprendiendo, pues como no he publicado, no existo. Entonces, ese tema en España hace falta una transformación muy grande. Y ese tema, no sé cómo, de alguna manera, nos podríamos ayudar entre todos para que se visualice que el emprendedor de base científica no es un empresario usurero que tiende a explotar a sus amigos y que encima nos lo recompensa. Entonces es un cambio de mentalidad que cuesta muchísimo. Yo no sé si vamos a poder verlo en mi tiempo de vida laboral. Y la segunda es que, dada tu experiencia en CEIN y ahora aquí, y como hay tantas diferencias, ¿qué 3 cosas priorizarías para acelerar el proceso aquí? O una, me da igual, lo que quieras, ¿no? Ese es un poco lo que lanzo ahí. Bueno, 2 grandes preguntas. Perdona, ¿tu nombre era? Juan Cruz. 2 grandes preguntas para las que difícil respuestas. Pero bueno, con respecto a la primera, es verdad que no se prima la carrera, y allí tampoco, es así. Sí que yo he visto un trabajo importante por parte de la OTRI en financiar muchos gastos de, por ejemplo, protección, todos los gastos de patentes, que antes directamente se tenían que buscar la vida, han dado muchísima financiación para cubrir esos gastos. Y luego la Universidad de Oxford, hace poco, bastante poco, relativamente poco, tenía una reputación muy mala porque se quedaba con prácticamente el 50% de la propiedad intelectual de cualquier spin-out que surgiera. Entonces, ¿qué pasaba? Que esto no estaba incentivando el que los estudiantes lanzaran nada. Pero lo han cambiado rápido. Esto lo han cambiado rápido. Entonces, bueno, pues entiendo que eso es un tema que se podría valorar aquí. Desconozco en detalle la UPNA ni la de Navarra, pero, por ejemplo, ahora mismo en Oxford ya no hay un porcentaje que estaba de base, sino es en función de cada negociación, es independiente, y en función de también el potencial que se vea que puede tener la startup. O sea que con respecto a eso, un gran punto, desde luego. También entiendo que, bueno, pues que hay que aumentar la financiación en esa parte para apoyar esa parte. Un tema también relacionado con una cosa que he dicho es que estos investigadores muchas veces están un poco cojos con respecto porque es que no tienen bagaje empresarial. Yo lo veo todos los días. Dicen, claro, es que tienen una tecnología, pero es que se puede aplicar en el sector salud, como de repente en el tema de fabricación de otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces ellos, por ejemplo, en el programa que comentaba del STEP, claro, ahí estudiantes de business lo que hacen es analizar distintas posibles aplicaciones e intentar intuir, porque esa es otra también, intentar intuir por dónde puede estar la parte más interesante o por dónde puede haber una comercialización con más éxito. Y luego la otra pregunta, Juan Cruz, que es más complicada la respuesta, me preguntas algo que se podría hacer aquí, ¿no? Entiendo. Pues
A ver, se me ocurren muchas cosas también, ¿eh? También se me ocurren muchas, pero bueno, así que se puedan compartir ahora de forma breve. Mira, yo en su día, por ejemplo, lancé la red de empresas innovadoras de base tecnológica aquí, que estábamos las 2 universidades y estábamos también todos los centros tecnológicos, 7, éramos 9, y nosotros éramos los facilitadores. ¿Qué ocurre? Que esa colaboración para mí es la clave y es una de las cosas más difíciles de alcanzar. Si a mí me preguntas en Oxford ¿por qué hay tanta colaboración? No sé si te sabría dar la respuesta. No sé si es pues, por la iniciativa de la gente que lidera las instituciones o por qué. O porque todas las cosas van bien, entonces es muy fácil colaborar cuando todo va bien. No, realmente es complicado. Pero claro, yo sí que veo que esa colaboración aquí podría ser muchísimo mejor. Quizá se trata más de buscar win-wins y decir, venga, ¿tú qué quieres? ¿Qué pones sobre la mesa? Venga, ¿tú qué quieres conseguir? Vamos a intentar centrar en base a esa discusión y entonces vamos a empezar a estrechar esos lazos y a ver cómo se puede conseguir, no tanto una versión de, venga, yo quiero esto de aquí y ya está, y lo demás, porque eso es lo que luego no ayuda a crear los mimbres y ese caldo de cultivo para que luego esto, bueno, perfecto, pues espero haberte... Emilio. Resultado de utilidad. Gracias. La verdad, me ha resultado... Yo soy Emilio Huerta, soy profesor de gestión de empresas en la Universidad Pública de Navarra. Y me ha resultado realmente muy sugerente lo que nos has contado con esos trazos tan rápidos, ¿no? A mí me gustaría destacar en lo que has dicho que has asociado innovación y emprendimiento, que me parece muy importante, porque en España a veces esto no está claro, ¿eh? Hay un emprendimiento de necesidad que quizá debería ser atendido desde el ámbito de las políticas sociales, que tiene muy poco que ver con el emprendimiento que nos has hablado. Nos has hablado de un emprendimiento en donde hay innovación, porque hay un elemento tecnológico innovador o hay una innovación social, y entonces ligar las dos cosas a mí me ha parecido muy clarificado. Yo te pediría que has hablado mucho del ecosistema de la universidad, ¿no? Y nos has explicado bien cómo funciona ese ecosistema, pero nos has hablado menos de los otros protagonistas también del emprendimiento, de un ecosistema en donde la universidad es muy importante, pero las empresas que acuden grandes que acuden a la universidad para que haya una colaboración con la universidad y las empresas es importante, las pymes, los centros tecnológicos, o sea, yo el ecosistema lo veo como un ecosistema en donde hay muchos más protagonistas que la universidad, aunque la universidad tiene un papel clave, ¿no? Y luego, la otra pregunta que te haría, si tuvieses que darnos 3 ideas, de dónde están las claves del éxito de ese ecosistema innovador en Oxford, ¿dónde están 3 claves, ¿no? Si nos podías dar, yo creo que nos ayudarías, a mí desde luego, ¿no? Muy bien. Para intentar en la universidad movernos en esa dirección. Perfecto, Emilio. Además, tu nombre me es muy familiar porque cuando estaba en CEIN eras una de las figuras claramente que movilizaba el tema del emprendimiento en la UPNA. O sea que, bueno. A ver, vamos a ir por partes. Interesante el comentario que has hecho del emprendimiento por necesidad. Es curioso porque tenemos una percepción aquí del emprendimiento por necesidad diferente al de allí. El emprendimiento por necesidad aquí es más o menos un autónomo que no va a generar ningún escalado. Vale, ese allí nosotros no tenemos ningún programa para ese tipo de nada. O sea, es que ni se contempla. Pero ¿qué pasa? Allí el emprendimiento por necesidad es, por ejemplo, tenemos un 18% de los estudiantes del MBA vienen de África, de distintos países de África. Y yo te diría que el 99% de las ideas de emprendimiento que generan es para resolver un problema crucial que tienen en sus países de origen. Desde tema de crops, ¿cómo se es? No sé, temas de cosechas, fertilización, una pasada, y realmente son soluciones que tienen un impacto de vuelta. Entonces dices, claro, emprendimiento por necesidad, si lo miramos en cuanto es una necesidad de mi país que estoy resolviendo, porque claro, tienen un escalado. Entonces, claro, depende cómo veas que es necesidad. Si te refieres a escalado, en cuanto a un autónomo frente a una empresa que se puede escalar y crecer mucho, allí ya te digo que el que es autónomo, esto es que ni se contempla, no se considera ni emprendimiento, ¿vale? Eso con respecto a esa...
Luego comentabas lo del ecosistema, muy interesante. De hecho, tengo aquí, bueno, me traía una con el caos del ecosistema un poco resumido con logotipos de los agentes, pero bueno, como esto es inexplicable, porque, bueno, para que lo veáis. Esto es el ecosistema, realmente, esto es lo mejor que yo he conseguido preparar, porque ni siquiera había. Hay una página web hay solo una página web que se encarga de explicar lo que es el ecosistema, pero tiene una infografía que la descargas y es que no sabes ni por dónde empezar a leer. Entonces, bueno, yo cuando explico a veces el ecosistema tengo esta slide que... Entonces, hablabas, muy interesante, el tema de las empresas. Efectivamente, mira, ese es uno de los grandes problemas en Oxford ahora mismo. Tenemos empresas que han salido del ecosistema de innovación, que están creciendo y no tenemos infraestructuras ni espacios suficientes para albergar todas estas grandes empresas. Han crecido o incluso para atraer, por ejemplo, farmacéuticas. O sea, hay una escasez de espacio brutal, no hay infraestructura y los precios son de locos. Entonces, el principal problema del ecosistema ahora mismo, que no lo he mencionado, espacios e infraestructura. Entonces, eso no significa que las empresas juegan un papel fundamental, por supuesto, porque están generando el segundo problema más grande del ecosistema es hay muchísimo talento, yo eso creo que es una de las principales causas del éxito del ecosistema en sí, pero por otro lado es un problema, porque hay muchísimas empresas que están queriendo contratar. Creo que en un estudio que nos daban en una sesión de emprendimiento a la que atendí, de Tech Nation, una institución súper relevante allí, es que nos decía que había un déficit de 17.000 empleos dentro de 2 años en temas de programación, por ejemplo. O sea, claro, esas cifras dices, ¿cómo consigo satisfacer esta demanda de empresas? Es imposible. Entonces bueno, por comentarte, Emilio, lo que decías de, bueno, empresas juegan un papel fundamental. Sí que es verdad que las empresas han salido y luego son parte de ese ecosistema, pero yo me he centrado más en la universidad porque ha sido claramente el tractor y el principal agente en cuanto a, por supuesto, de la mano del gobierno, pero siempre el gobierno ahí en un segundo plano, apoyando, pero más desde la discreción del segundo plano. Y luego me hablabas de centros tecnológicos. Es curioso, pero es que no hay centros tecnológicos. No hay. Pero porque estos centros tecnológicos forman parte de los departamentos que comentaba yo de la universidad. Hay centros especializados en todas las áreas que te puedes imaginar, pero como centro tecnológico independiente no hay. Quizá esa sea una ventaja, una facilidad de cara a integrar o a colaborar. No sé si... y las tres... Sí, y la última. Bueno, de una manera u otra, con estas ideas que he destacado, os quería transmitir eso. Pero cuando yo he dicho por qué, aquí, ¿vale? Cuando yo he dicho que para mí que marca la diferencia y que creo que es importante, y he dicho 6 cosas, si me dices 3, ¿qué 3 cosas podríamos hacer aquí? A ver, yo creo que el tema de financiación, aquí creo que tampoco es un problema. Para las startups, en Oxford no es un problema. El tema de la financiación es secundario. Es verdad que ayuda mucho desde que se ha creado este fondo, que es el más grande, leía el otro día, que está vinculado a una única universidad. Cuando tienes esa necesidad de financiación cubierta, esa no es una prioridad. Ahora aquí habría que valorar si esa necesidad o no está cubierta. Entonces esa podría ser, bueno, una cuestión. Para mí la clave está en esa colaboración y ese apoyo a los investigadores que no tienen bagaje empresarial con el apoyo de estudiantes, de empresariales, de escuelas que tienen ese bagaje. Esa mezcla, porque yo, por ejemplo, además yo trabajaba, cuando estaba en CEIN, llevaba el área de emprendimiento y antes de eso asesoraba a emprendedores y estaba centrada sobre todo en biotecnología y en farma. Y 1 de cada 10 te diría que tenían todas las características para saber, dices, este va a ser un emprendedor de éxito, porque además de tener la tecnología, controla la parte de gestión empresarial. Pero claro, 1 de cada 10, los otros 9, son ideas maravillosas, igual brillantes, con un potencial de escalado increíble, pero sin ese bagaje. Entonces, esa parte, ese pilar, yo de hecho, todas las líneas estratégicas y todas las actividades del centro están dirigidas a eso. Por un lado, porque al final, definitivamente, si a mí me preguntas, y muchas veces cuando estoy con los estudiantes, para mí lo más importante es el equipo.
el equipo emprendedor, mucho más que la idea. La idea, la tecnología puede cambiar, se puede aplicar en un sitio o en otro. El equipo es insustituible. El equipo, por supuesto, se puede complementar, se puede atraer gente, pero el equipo es al final el que va a pivotar, etc. Bueno, pues crear un equipo fuerte y solvente que pueda afrontar todas las dificultades que puedan llegar, a mí me parece crítico. Entonces, todos estos programas indirectamente van ligados a crear esos equipos. Entonces, yo te diría que ese es otro aspecto para mí fundamental. Y te diría el tema de la colaboración, que también le comentaba a Juan Cruz. Esa colaboración es fundamental, ir sueltos, cada uno en una dirección, yo hago aquí, yo intento en mi sitio, el otro en el otro. Eso al final es una pena, pero es que cada uno va en una dirección, no se crean sinergias, no se aprovechan recursos de forma eficiente. Entonces yo te diría que eso, ahora, claro, ¿cómo se consigue? O sea, eso es complicadísimo. Pero yo te diría que si tengo que elegir esas tres, me quedaría con esas, porque estoy pensando, si no, bueno, claro, y luego también yo ya lo pensaba. Aquí, por ejemplo, en la universidad, bueno, la Escuela de Negocios, por ejemplo, de la Universidad de Navarra, está en Barcelona. Yo siempre digo este paralelismo, por ejemplo, con IES y Universidad de Navarra. Claro, pues, nosotros estamos en la misma región, ellos están ahí en Barcelona. Entonces, todos esos estudiantes, por ejemplo, bueno, pues se pueden estrechar. La facultad de la UNA de Económicas, másters, posgrado. Eso se puede mover seguro mucho más. No sé, me atrevo a decirte esas tres, o cuatro, no sé qué he dicho, pero... Juan Manuel. Gracias, María. Primero, felicitarte por tu charla y por tu éxito en Oxford, y nos has narrado perfectamente lo que es una gran universidad, no lo digo por comparación. Pero un poco al hilo de lo que estaba diciendo Emilio y de lo que ha dicho también, aquí hay un problema en España fundamental, que es el divorcio entre empresa y universidad. Yo me gustaría saber qué se te ocurre, tú que tienes mucha experiencia en eso, en lograr que la experiencia de la universidad se traslade a la empresa y la empresa confíe en la universidad. Y luego, por otro lado, otra pregunta que no tiene nada que ver. Llevamos 2 días discutiendo mucho el tema de la eliminación de materias curriculares. Parece ser que nuestros estudiantes están sobrecargados, sobresaturados, no se sabe muy bien qué. Independientemente de eso, tenemos los peores índices en Bolonia, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué opinas tú de esto? Gracias. Bueno, 2 preguntas complicadas también. El tema del currículum no lo conozco en detalle, depende... Pero bueno, a ver, con respecto al divorcio entre empresa y universidad, yo sí que he de decir que allí veo mucha colaboración. Las empresas tienen retos y lo traen a la universidad, para que la universidad lo resuelva. Entonces yo creo que ahí sí que se puede hacer, y seguramente aquí se haga también, estoy segura de que sí, pero vamos, para mí me parece fundamental, porque también es verdad que una de las cosas que siempre se destaca de Oxford es la libertad que tienen los académicos en cuanto a investigación en sus áreas que ellos quieran, ¿vale? O sea, no están cerrados en cuanto a no, tienes que investigar por este área, hay una libertad absoluta, y eso yo creo que atrae, en cierta manera, mucho talento, porque si hay una persona que está interesada en una materia determinada, al final sabe que en cierta manera va a tener libertad para tirar por su lado. Entonces, eso por un lado, claro, hay mucha libertad, pero por otro lado también, para que esa libertad redunde en las empresas, o sea en vía de creación de spin-outs o en vía de proyectos de innovación con la empresa, es fundamental que haya un diálogo y una comunicación constante por parte de la empresa tractora de innovación y de los proveedores de la misma. Entonces yo sí que creo que el aspecto que has comentado, perdona, ¿tu nombre era? Juan Manuel. Juan Manuel, es súper importante. Y con respecto a... Y la segunda cosa que preguntabas era el tema del currículum, de la sobrecarga. Bueno, es que ese tema de la sobrecarga, allí están todo el día con la sobrecarga, lo mismo. Es que, ¿quién no está con la sobrecarga? Los estudiantes del MBA están sobrepasados, van allí 1 año, y eso que ellos están, bueno, full time estudiando el programa, entonces tienen muchísimo tiempo, pero dicen que incluso no les da tiempo. Nosotros, por ejemplo, en concreto, tenemos, por cómo es la estructura de la universidad, tenemos mucho currículum obligatorio ya establecido. Entonces, el proceso para cambiar el currículum es tan horroroso
que la forma que tenemos de ensalzar esa experiencia, en cuanto yo hablo de mi campo, que es emprendimiento e innovación, es siempre creando cosas adicionales que son co-curriculum, que les llamamos, ¿vale? Que son optativas para los que quieran. Entonces esa es la mejor forma para nosotros para completar. Igual otras universidades internacionales, por ejemplo Stanford o Harvard, lo que hacen es cambian más el currículum y lo adaptan. Nosotros en concreto el tema de los procesos es horrible. Entonces la vía que hemos encontrado es, porque claro, muchas de las quejas de los estudiantes es que he estado haciendo este proyecto, los del Seed Fund, por ejemplo, las horas que meten analizando 200 solicitudes para financiación y elegir, por ejemplo, 2 para financiar, todo ese trabajo, más los comités, bueno, pues eso, por ejemplo, ¿les da créditos? Ninguno. Es totalmente co-curriculum. El único de todos los programas que he contado, el único que les da créditos es el Entrepreneurship Project, que tienen 2 créditos y eso sí, es la única asignatura del máster que si la fallan no les dan el título. No pueden ni repetir, o sea, es crítica. Pero claro, sobrecarga hay mucha. Es verdad que tienen el currículum, que es el obligatorio, y con el currículum puedes tú complementar aspectos y que ellos puedan elegir, pero claro, el currículum lo tienen que hacer igualmente, en concreto en Oxford. Entonces no sé si tengo una solución clara o respuesta a tu pregunta. Gracias. Tú y luego Coro. Bien, yo, a medida que ibas hablando, yo iba pensando que no sé si en España estamos yendo en la dirección contraria. Es decir, aquí hay cantidad de universidades, muchas de ellas provinciales, incluso hasta comarcales, donde necesariamente la concentración de talento tiene que ser menor. El número de estudiantes es enorme. Yo creo que recordar que estudiantes de farmacia en España hay tantos como en Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Entonces, las universidades muchas veces se convierten en centros de expedición de títulos, simplemente, ¿no? Entonces, no sé si estoy en lo cierto o no. Esa es la pregunta que quería hacer. Si realmente estamos yendo en la dirección correcta o no. Uf, eso es un preguntón. Ya las demás eran difíciles, esta ya... esto se lo preguntaría yo igual a la consejera de Educación. ¿Tienes respuesta? Perfecto. Disculpen y perdón, como tengo la respuesta, contesto y de paso voy a hacer una preguntita. Bueno, es un mantra el hecho de que en España hay muchos titulados o hay demasiados titulados. Estamos por debajo de la media de la OCDE y por debajo de la media europea en estudiantes universitarios de grado y, por supuesto, de máster. Quizá lo que hace falta es más masa, porque luego se producen las discusiones entre que los estudiantes hace falta FP y claro, y es porque la universidad está quitando muchos, la gente tiende a hacer universidad y no tiende a hacer FP. No, el problema no es ese. El problema es que hace falta coger FP, formación profesional, desde la base, desde la gente que no estudia. Ese es el problema del país. En datos, y ahí pueden mirar ustedes, el número de estudiantes titulados universitarios en grado y en máster está por debajo en ambos, en grado y en máster, respecto a la media de la OCDE y de la media europea. Yo la pregunta que tenía, y disculpen, era los estudiantes que están pegados al ecosistema, ¿en qué porcentaje son los de posgrado y en qué porcentaje son los de grado? Aproximadamente. Pegados al ecosistema de innovación, te refieres, sí, ¿verdad? Mucho más pegados al ecosistema los de posgrado. No tengo ese dato, te lo podría buscar. Sí que es verdad que con muchos de los programas que he comentado estamos implicando a muchos estudiantes. Claro, es que grado o posgrado, mucho investigador y lo que le llaman allí los DPhils son los doctorandos o doctorados. Nosotros, por ejemplo, los doctorados los mezclamos con los MBA ejecutivo, el ejecutivo MBA, y lo que son los investigadores más básicos con los MBAs. En cuanto a junior, por respetar un poco el... Pero claro,
con estos programas sí que estamos, en cierta medida, fomentando que estos investigadores se integren mejor en el ecosistema. Y otro aspecto que comentaba también, con la importancia de que vean ejemplos cercanos a ellos de lo que ha pasado, de otros casos de éxito, eso es súper motivador. Entonces, claro, no tiene nada que ver que en un departamento de zoología, por ejemplo, me invento, todos sepan que Thorsten vendió Natural Motion por no sé cuántos y que eras un mentor, inversor en... Entonces, todo ese departamento pues, está muchísimo más inspirado, mucho más activo en desarrollar, y lo mismo en todo el resto de departamentos. Siento no tener el porcentaje. Nada, soy Javier Vidorreta, bueno, emprendedor y egresado de la UBNA y muy orgulloso reciente presidente del Consejo Social. Entonces me ha resultado súper inspirador la ponencia, súper agradecido porque hayamos podido contar con esta temática tan inspiradora y un poco en la línea de algunos de los comentarios anteriores. El otro día teníamos un debate con gente pues, que tiene una trayectoria mucho mayor que la mía, ¿no? Y sí que visionaban esa diferencia que se había producido igual con el cambio de Bolonia y de la formación, pues un poco como lo que se decía ahora del currículum, ¿no? En el sentido de que antes había como muchos más espacios, mucho más digamos tiempo para igual reflexionar de otra manera, y ahora se va como mucho más pues digamos más a salto de mata, ¿no? y sin tanto tiempo y sin tanto igual espacio de reflexión abierto para ciertas cosas, ¿no? Entonces no sé si allí lo vivís igual que aquí, si esa experiencia es la misma, si también igual echáis en falta esa misma, digamos, oportunidad de que surjan cosas, esa serendipia, ¿no? Natural de contacto entre unos y otros. Y luego ya en la mirada un poco también ya como diseñador, un poco la mirada que veo de las universidades como la de Oxford es que han conseguido hacer una marca mucho más fuerte, ¿no? o una marca que incluso trasciende, se ve en la ropa, se ve a mucha gente con elementos corporativos, ¿no? Y no sé si tienes esa mirada también de cómo se puede construir esas imágenes de marca que trasciendan incluso del ámbito universitario y vayan a más. Sí, gracias Javier. Me suena también tu nombre de cuando estaba en CEIN, yo creo, estábamos. Bueno, dos grandes preguntas también. La primera, con respecto al currículum, sí, es un poco lo que comentaba. Yo sí que creo, y además soy una defensora de que bueno, las oportunidades y las ideas, y a mí misma me pasa, surgen en el momento que menos te lo esperas. Desde luego, si estás todo el día apagando fuegos, ahí no hay forma ni lugar a... Y ese es un problema, un poco lo que comentaba con la pregunta anterior de los estudiantes. Tenemos esta queja constantemente. Hablaba yo de los MBAs, pero por ejemplo los Executive MBAs, que es un programa de 18 meses y vienen una semana, cada 6 semanas, cada mes y medio vienen una semana a Oxford, pero tienen sus trabajos y son altos directivos de empresas. Entonces estos sí que no tienen ni un minuto. O sea, y siempre quieren, además, me hace gracia porque siempre les pregunto, pero realmente el programa, ¿para qué lo hacen? Y todos, la respuesta al final que saco de conclusión es que quieren hacer un cambio en su carrera profesional. Todos los que hacen un Executive MBA en Oxford quieren hacer un cambio. O cambiarse de área porque están en marketing y quieren ampliar, o cambiarse de industria, o reciclarse o convertirse en emprendedor. Siempre hay un cambio que les motiva. Entonces, el tema del currículum es muy pesado, en Oxford es súper pesado y es un tema que se mira. Ahora, por ejemplo, acaban de hacer un cambio en el MBA y han dejado un día libre a la semana, que le llaman co-curriculum, que es cuando, por ejemplo, nuestros programas tienen lugar, que son los viernes. Había el eterno debate, de hecho el año pasado se probó dejando los miércoles, para que se centraran en estudiar, porque dicen que si lo dejas el viernes, pues se cogen todos un fin de semana largo, se van y no consigues el efecto. Entonces, bueno, pues ahora está el debate de si el miércoles, el viernes. Ahora mismo, a día de hoy, están los viernes. Y con esa idea un poco de intentar abrir espacios para que los alumnos, porque es una demanda constante. Demanda constante no solo de tiempo por un lado y de capacidad, sino por otro lado de interés, de hacer otras cosas que están más ligadas a lo que ofrecemos nosotros de co-currículum. Entonces, claro, si tienen el currículum lleno toda la semana, no pueden hacer. Entonces, no tenemos el mismo problema. Yo creo que esto es un problema, creo que con eso he respondido a tu primera pregunta. Y la segunda, Javier, recuérdame, era sobre... Ah, sí, lo de la marca. Uf. Esto, si supiera la respuesta...
No lo sé, pero yo, por ejemplo, hay un tema muy importante con la marca de Oxford y es el propósito. Lo he traducido de purpose, pero aquí propósito a mí siempre me significa diferente, pero es una marca que tiene unos valores increíbles asociados a ella. Y eso se transmite en todas las disciplinas, de enseñanza, de comportamiento, de respeto a la libertad de expresión. Allí todo se dialoga. Hay un chiste muy bueno que dice, le pregunta a uno, lo voy a contar fatal, pero no, que le dice uno a otro, pues estudias en Oxford, sí, voy a inventar la frase, pero... Y entonces, ¿en qué consiste el cambio de mascarilla? Y entonces el estudiante de Oxford le dice, ¿qué quieres decir por cambio? Entonces se ponen a analizar qué es cambio. Cambio es la modificación, es la alteración, como está el eterno debate. El eterno debate, entonces la libertad de expresión es uno de los valores y el respeto que hay a todas las culturas, la cantidad de gente, de nacionalidades, lo que se mueve allí, y eso yo creo que es un aspecto clave para atraer el talento. Allí cualquier persona se siente como en casa y respetada. Entonces, para mí, si te tengo que destacar una cosa que creo que la marca, pero no lo sé, quizá esto es mi opinión, probablemente la marca, un marketingiano diría otra cosa diferente, pero a mí este purpose de la marca de Oxford me parece que es lo que ha hecho, en cierta manera, esos valores, esa consistencia y ese respeto, llevarlo a todas las disciplinas y hacer que sea tan fuerte y tan atractiva desde fuera. Pero vamos, lo que te digo, mi humilde opinión. Muy bien, pues a ver si logramos en Cociudadana hacer una marca que sea sobre esos valores, ¿no? Libertad, respeto y debate, sería fantástico. Oye, Coro Cantabrana, que por cierto se ha dedicado durante este año a poner letra a esta música tremenda en la que estamos viviendo, esta música de suspense en la que estamos, y nos ha dejado aquí un par de libros fantásticos, o sea que están, supongo, Coro, al alcance de todos, ¿no? Sí, sí. 5 pasos para salir con fuerza del coronavirus en la nueva anormalidad y incertidumbre, del miedo a la confianza, del control a la gestión. En fin, nada, pues sí, yo los voy a leer. Gracias, Coro. gracias por la publicidad. Están en Amazon, quien quiera. Me debes una. Soy Coro Cantabrana, periodista, coach y formadora en habilidades soft, entre otras muchas cosas, como escritora. Y mi pregunta iba por lo que has dicho al final, ¿no? ¿Cómo incorporáis estas habilidades soft de liderazgo o autoliderazgo en vuestro currículum? Porque, ¿qué valor dais a todas esta parte, ¿no? Soft. Sí, es una gran pregunta, grandes preguntas, la verdad que habéis hecho toda la tarde. ¿Cómo incorporamos en el currículum, bueno, el tema de lo que es el liderazgo? Tenemos investigadores, el otro día justo hablaba, en una reunión de equipo vino una catedrática, Sue Dobson, que es una maravilla de persona, suelo escucharla, que te quedarías así todo el día. Y hablaba un poco de la cultura de la organización, del liderazgo, bueno, lo que es dentro de nuestra organización. Pero de cara a cómo incorporamos en currículum, bueno, por supuesto todos los programas, el tema del liderazgo y del purposeful leadership, y luego todo el tema de, bueno, eso es una prioridad en los programas, una pasada. Trabajamos con una red de coach súper amplia que ayuda además a cada estudiante a que ellos también tengan ese autoconocimiento y esas habilidades, pero yo te diría que el tema del liderazgo en los programas, claro, es que al final los programas que llevamos de máster o de tal, la parte de leadership es crucial. Nosotros en la parte de emprendimiento trabajamos también eso mucho, Estoy pensando, porque o sea, no tenemos un programa concreto para trabajar lo que es el liderazgo, pero está de forma transversal, presente en todos. Pero vamos, has tocado un tema clave. Está integrado en el currículum de los programas, es una pieza clave del currículum. Entonces nosotros, como lo que hacemos es la mayor parte co-currículum, y el que he comentado de currículum ya es de emprendimiento. Ahí, por ejemplo, te diría que la parte más importante de liderazgo que tenemos en el Entrepreneurship Project, por ejemplo, ahí, que trabajan en equipos de 5 para presentar, ahí siempre hay muchos conflictos.
y cubrimos una parte al principio, bueno, pues del típico pacto de socios, donde tienes que compartir cuál es tu visión, cuáles son tus aspiraciones, etcétera, igual que harías si montas una empresa, ¿no? Que para evitar conflictos a futuro, que ese es uno de los motivos más, generalmente más repetitivos de fracaso de equipos emprendedores. Entonces, esa parte, por ejemplo, ahí de liderazgo de cada uno lo trabajamos con el tema de lo que es el pacto de socios. Luego ahora hay otro programa que tenemos, que no he mencionado, el Ideation Lab, que ahí, por ejemplo, lo que les hacemos a los estudiantes que no tienen ideas y que están buscando en la primera sesión les hacemos una reflexión, utilizamos una herramienta que se llama el mapa motivacional, de un poco cuáles son sus drivers, qué les llena, qué les motiva, y en base a eso que busquen, que hagan esa reflexión un poco personal y esto lo liguen a las ideas en las que van a trabajar. Pero el liderazgo es fundamental y está súper presente en currículum, en asignaturas de liderazgo, te diría que creo, no te sé decir el número de faculty que tenemos en el área de leadership, pero vamos, es una de las prominentes. No sé si más o menos te he respondido la pregunta, pero vamos. Félix, y luego tú, y luego allí. Y luego acabamos, porque francamente esto se nos está... estás en el top, arriba de todos. Ha abierto del mantenimiento del tiempo. Ha abierto mucha interés. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre, como ha comentado Aladino, es Félix. Me ha quedado claro, por una parte, cuál es el papel de lo público en la innovación, que es no estorbar. Más o menos, por lo menos ese es el modelo, es decir, no ingerir, no seamos. Y la pregunta, que es más pregunta a modo de reflexión, y también tú que has trabajado en CEIN, sería ¿cómo innovamos en lo público, en el sector público? Ya sé que la cuadratura del círculo, pero bueno. Bueno, mira, con respecto a lo primero, sí que una cosa importante que me gustaría dejar claro, no porque esté Juan Cruz, sino porque lo pienso de verdad. Y es que no es que el papel clave de lo público es no molestar, porque el sector público para mí tiene un papel clave en todo esto, clave. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el ecosistema de Oxford está tan desarrollado y lo ha liderado tanto la universidad que juega el gobierno un segundo plano. Pero no es tanto no molestar como los cambios políticos. Yo lo que he vivido aquí de cerca, además, trabajando en CEIN, es que se construye algo que cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo y hay un cambio político y por ideologías políticas esa idea muere. Y dices, pero si esto no me puedo creer, si estaba con este tema ya para lanzarlo y desaparece porque por lo que sea eso o el que lo había lanzado era de otra idea. Yo me refiero más a ese entorpecimiento de que cambio político en cuanto a dirección y en vez de construir siempre traigo mi nueva agenda. En vez de pensar qué es lo que había, vamos a construir sobre esto, vamos a reforzar los aspectos positivos y venga, vamos a cargarnos igual los negativos. Eso a veces es, bueno, pues venga, nuestra propia agenda es esta y rompemos con todo. Y entonces ahí es donde se pierde un poco de fuerza o de... Eso con respecto a lo primero. ¿Cómo innovamos en lo público? Pues hombre, esto requiere para otra hora y media de conversación solo sobre este tema. Pero bueno, así a bote pronto yo sí que diría que a mí me parece que adaptando buenas prácticas de otros sectores. Por ejemplo, pues yo el tema del funcionariado siempre he visto, pero bueno, esto es un tema súper polémico que ahora lo voy a decir y aquí la gente se va a echar las manos a la cabeza. Pero bueno, siempre es el tema de la meritocracia, ¿no? Pues realmente estás donde estás por lo que has conseguido, por lo que aportas o lo que sea. No sé yo si el tema de las oposiciones y de determinados puestos es un tema que favorezca el que yo consigo la plaza y luego me relajo o espera que se me cae el boli, que son en punto y me tengo que ir. Ese tipo de cosas o de ese tipo de... ¿no? Yo, por ejemplo, viví muy de cerca cuando trabajaba en CEIN y era muy de cambios y de hecho hice grandes cambios con el tema de cómo se trabajaba con los emprendedores, que antes les pedíamos un plan de empresa de 300 folios, esperando que esto va por ti, Javier, esperando que rellenaras una previsión de lo que iba a ocurrir en los próximos 5 años. Y cuando llegué vi que esto no tenía ningún sentido e implanté el tema de la metodología ágil para aceleración de proyectos, etcétera, justo antes de marcharme. Pero todo esto... A veces cambiar las cosas cuesta y te encuentras con muchas barreras.
Y yo al final, pues por ejemplo, en este caso, en su día, para convencer de que la metodología funcionaba, utilicé externos, utilicé emprendedores y empresas del vivero de CEIN, que ellos mismos habían utilizado la metodología y eran ellos mismos quienes decían si les había funcionado o no. Yo no defendía mi propio programa, sino que era, y esto es lo que consiguió que consiguiéramos el buy-in por parte de la gerente en aquel momento para implantar esta nueva forma de trabajar, utilizando el Lean Startup, etcétera, que es lo que ahora todavía se sigue utilizando. Entonces yo te diría que eso, pues adoptando buenas prácticas de que veas que funcionan en otros sitios y aplicándolas, ¿por qué no? Muy bien. Hola, buenas tardes, María. Muchas gracias por tu exposición. Yo soy Guillermo, soy egresado de la UPNA, doctor en Sociología, y me interesa el tema de la innovación social desde el punto de vista de la evaluación también. Entonces, aquí tengo la sensación, yo vengo del mundo de lo social más que de lo empresarial, pero tengo la sensación de que la innovación se evalúa a posteriori, es decir, cuando el proyecto, el programa, la empresa ya se ha realizado o está en marcha, entonces se evalúa y se dice si ha tenido éxito, si no, si ha sido innovadora o si no. Me parece mucho más complejo identificar criterios de innovación antes de que se pongan en marcha los proyectos. Y en ese sentido, cuando comentabas que el fondo de semillas o el Seed Fund, del que hablabas, que un 75% de los proyectos que se han financiado tienen éxito, me gustaría saber qué criterios de éxito se manejan ahí, si son únicamente económicos o de rendimiento económico, o si hay otro tipo de criterios implicados. Y luego también, ¿qué criterios se emplean para financiar esos proyectos, ¿no? Comentabas que hay una serie de mecenas, pero no sé si cada uno de ellos tiene criterios individuales o si de alguna manera hay criterios consensuados para decir este puede ser un proyecto innovador, este igual no. Esa sería mi pregunta. Bueno, muy interesante también la pregunta. Mira, con respecto a lo primero que has dicho, me alegra que menciones el tema social, porque además tenemos la disyuntiva eterna. Yo creo que debería estar todo unido. Lo que pasa que en este caso no estamos unidos porque en su día se llegó a este acuerdo con la Fundación SCOL y estructuralmente estamos separados. Pero para mí el emprendimiento es emprendimiento. Si además tiene un componente positivo social, en Oxford no se contempla que una empresa tenga un daño negativo, un impacto negativo en la sociedad. Y de hecho yo creo que en los próximos años o los emprendedores y las nuevas empresas se enfocan en crear un impacto positivo de alguna manera o ya no es un tema de rendimiento económico meramente. O sea, esto ha pasado esto en Oxford no se contempla. Entonces el tema social está súper presente en todas las iniciativas. Yo siempre digo, un emprendedor social, para poder continuar con su actividad, tiene que ser rentable. Para poder generar ese impacto positivo, tienes que tener una empresa rentable. Esto no es de, no, como soy emprendedor social, vivo de 28 ayudas y de, no. Tienes que tener una empresa rentable, sostenible en el largo plazo, que genere empleo y que además genere esta riqueza. Con lo cual, las bases para tener una empresa de éxito son las mismas. Solo que además, encima, generas ese impacto. Pues perfecto. O sea, yo no veo esa separación, ¿vale? Entonces siempre tengo ese problema con ciertas iniciativas de, no, yo, emprendimiento social. Es que digo, es que todos deberíamos ser emprendedores sociales. Pero bueno, dejado ese debate aparte, que también es para otra hora y media, los criterios, muchos, y depende de qué programas, diferentes. Por ejemplo, en Creative Destruction Lab, para entrar ahí, para que elijamos la startup, ahí el escalado tiene que ser masivo. Ahí se buscan empresas que tengan un potencial de crecimiento del día 1 mundial y que tengan tracción. O sea, ya para entrar en el programa, lo que dices tú, una innovación cuanto más temprana, más difícil de evaluar. Entonces, ¿qué hacemos para elegir en Creative Destruction Lab? Ahí al final tienes que pedir tracción, porque a veces sin tracción es tan difícil, pero para todos, valorar cuál puede resultar bien y cuál no, que ahí, por ejemplo, se exige ya tracción en el mercado. Cierta trayectoria, cierta venta, algo de comercialización, pero es todo early stage. Comentabas en el Seed Fund. Bueno, pues en el Seed Fund, por ejemplo, uno de los criterios que se utiliza es claramente que lo que se ha invertido se multiplique por 10 en los próximos 3 años o 4 años. Entonces ya eso a veces te limita el portfolio. La inversión que se hace es muy pequeñita, generalmente se coinvierte.
Es más, como es un programa de aprendizaje para los estudiantes, el dinero que se invierte son 25.000 libras, que no es nada, pero abre muchas puertas a las startups, porque, por ejemplo, luego entra OSI, que es el otro fondo importante, y coinvierte, por ejemplo. O sea, no es tanto un problema de financiación, en este caso es un proyecto de aprendizaje para los estudiantes. Y luego la clave en la que cualquier inversor, cualquier fondo de capital riesgo con los que estoy, vamos, en concreto además hay otra española que está en Londres en un fondo muy interesante, es el equipo. Los fondos invierten en el equipo. Cualquier inversor invierte en el equipo. Ese te diría que es el criterio fundamental. Por supuesto que el equipo reúna las cualidades necesarias para lanzar la idea con éxito, pero que si por lo menos no tiene esos perfiles, que por lo menos sea capaz de reconocer que me falta este tipo de perfil y lo voy a conseguir o lo que sea, pero es el equipo lo que te lleva al éxito. Yo siempre, y a los emprendedores que están obsesionados con la protección y con el espérame, firmas un acuerdo antes de hablar, yo ya no firmo, porque digo, es que si realmente tu idea es tan fácil que yo mañana la puedo copiar, pues apaga y vámonos. La clave en las ideas está en la ejecución. Bueno, muchas gracias por toda la información que has sido capaz de sintetizar en tan poco tiempo, y yo diría conocimiento más que información. Mi nombre es Víctor Troyas. Bueno, a lo largo de mi trayectoria he creado pues, varios proyectos, y lo que más me motiva es haber dado trabajo a ingenieros y crear puestos de trabajo ilusionantes. No todos han salido bien. Pues de los 7 o 8 hay 2 que salieron mal. Y primero, permíteme que haga una reflexión para terminar acabando haciendo una pregunta. ¿Vale? Muy bien. Yo veo una gran diferencia cultural entre lo que es la cultura anglosajona y la cultura latina o española. En el mundo anglosajón y en el mundo que demanda ese tipo de universidades, la gente invierte en educación y no se siente acomplejada por hacerlo. O sea, vivimos en un país que uno puede comprarse un apartamento y el vecino no le mira mal, pero si uno se gasta en la educación de su hijo, está creando unas diferencias. ¿Vale? Entonces, la gente pide créditos para ir a esas universidades. ¿Vale? Entonces yo creo que necesitamos un cambio cultural, no desmerece lo público, yo no estoy denegando lo público, sino creo que tienen que convivir las dos cosas y no entorpecerse, sino sumar. ¿Vale? Bueno, antes también pues hemos comentado o has comentado que aquí pues muchas empresas se crean por necesidad y que no son escalables, o sea que es difícilmente escalable. Bueno, yo en Navarra muchas de las empresas que hay han sido creadas por gente que ha estudiado formación profesional. Un claro ejemplo puede ser Manolo Torres, que fue un empresario, un gran empresario, que su formación era de formación profesional. Yo soy de la opinión de que el conocimiento también se ha de adquirir por necesidad, no por titularidad, y que eso te lleva a descubrir cosas, a ver cuál es el conocimiento que realmente necesitas. No es que te den una serie de conocimientos acumulados que luego dices, ¿dónde los aplico? Más bien creo que debiera ser al revés, o así lo he visto yo a lo largo de mi trayectoria, y así he intentado hacerlo con pues la gente que he intentado formar, el equipo que he intentado formar, ¿no? Bueno, y te haría muchas preguntas, pero la fundamental es, pues, desde dónde tenemos que cambiar la cultura, desde qué base. Permitidme que diga, mi mayor proyecto ha sido la educación de mis hijas, tengo 4 hijas, 2 de ellas son grado y máster, una por el Trinity College de Cambridge y la otra por el St. John's, y para mí fue mi mayor proyecto, mi mayor apuesta. En ningún proyecto he invertido tanto como en ese. ¿Vale? Luego quería decir que no hemos hablado de números, pero aspirar a eso no es tan caro como pensamos.
O sea, son universidades concertadas, que son más baratas que las universidades privadas españolas. Pero hay que luchar por llegar ahí. Entonces, muchas veces he sentido que mis hijas son raras, pero estoy muy satisfecho de ellas. Muy bien, Víctor, muy interesante. Mira, una cosa, me has recordado una cosa que no he dicho, que la gente en general veo que no era consciente. La Universidad de Oxford es pública. La tarifa es la misma que estudian en Manchester, por ejemplo. ¿Qué pasa? Los colleges. Claro. Los colleges es lo que da el toque este personalizado que he comentado de tutorías, que esto es lo que te sube lo que son los precios. Sí. ¿Permite? Perdona, no te he entendido. Tú cuando optas a la universidad no optas a la universidad, optas a un college. Optas a los dos. Pero sí. Pero la última palabra la tiene el college. Efectivamente. Sí. Entonces podemos decir que es concertado. Sí. O sea, no es público 100%. Sí. Sí, concertada. Quería decir no privada, sí, perdona. Es concertada. Sí. A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas desde luego de la formación profesional. Y luego, de hecho, yo te diría que yo veo un patrón común en los emprendedores de éxito. Y yo siempre les digo a los equipos, cuando tienen una frustración personal con un problema o una necesidad, tienen mucho más éxito. No es, me encuentro una necesidad mañana, por eso nosotros en el parte del Entrepreneurship Project, si tú pides a la gente, venga, en 3 meses tienes que trabajar en un plan de negocio, tienes que presentarlo a los inversores, pues las ideas que te ibas a encontrar iban a ser pues un poco mundanas o poco reflexionadas. Entonces, para aquellos que no tienen idea, en vez de decirles, oye, genera una idea nueva, es, oye, aprovecha todo este ecosistema que está lleno de ideas, coge una de ellas y trabaja. Entonces hacemos un evento de networking en el que pueden hacerse preguntas y seleccionar y tal. ¿Por qué? Porque a mí me parece un aspecto fundamental. Me refiero al emprendimiento de necesidad que antes comentaba Emilio, en cuanto a es una necesidad con la que tú te has identificado por lo que sea y la quieres resolver. Y para mí es mucho más importante trabajar en esa dirección que no en la otra que comentabas de, no, adquiero todos los tipos de conocimientos y ahora venga, me voy a poner a buscar a resolver necesidades. O sea, yo lo veo que funciona más de la otra manera, claramente. Y lo veo constantemente con todos los estudiantes que es así. Y creo que es además un componente de éxito claro también. El tema de cambiar la cultura, pues esto, como todo, yo creo que todas las culturas tienen ventajas e inconvenientes. Yo creo que nuestra cultura tiene admirables cosas que, vamos, yo soy una forofa de nuestra cultura, pero también soy una forofa de la cultura inglesa. Y siempre pienso que si pudiéramos hacer algunas cosas como ellos, ¡buah!, ¿cómo nos iría? ¿Cómo nos iría? Pero ¿cómo cambias eso? Si cambiar la cultura de una empresa cuesta 20 años, pues imagínate la de... no sé. Pero bueno, y luego como anécdota, justo la semana pasada estábamos buscando decano en la facultad y está Cambridge, la Judge Business School, que es nuestra homóloga, somos muy amigos, como todos sabéis. En paralelo empezamos la misma carrera, esta no era de remo, esta era de decano, y nos han ganado la carrera y la semana pasada anunciaron, y a modo de anécdota es español. Sí, o sea que a ver ahora el nuestro, no sé, o nuestra, yo creo que va a ser nuestra, viendo un poco los valores y tal, nuestra y de minoría. A ver, pero bueno, intentando contestar a tu pregunta, es una respuesta no, imposible, el cambiar la cultura. Pero bueno, muchas gracias por las preguntas tan interesantes, la verdad, estoy impresionada. Siempre he pensado que Navarra es una comunidad súper innovadora y me lo habéis demostrado más todavía, o sea que gracias. Pues la verdad es que, como te decía antes, hace tiempo que no estábamos tanto tiempo en un encuentro. O sea que apúntatelo, María. Me lo apunto. Pone de manifiesto además que hemos acertado en el tema, ¿no? Pone de manifiesto que hemos acertado en que vengas tú. Encantados de que estés aquí, encantado de que puedas volver, no nos olvides, síguenos porque estamos muy interesados en la innovación y en el emprendimiento. Yo creo que si algo hemos aprendido o estamos aprendiendo es que de esta vamos a salir si somos capaces
de innovarnos a nosotros mismos como personas y como sociedad, ¿no? Innovarnos, renovarnos, entender que estamos en un proceso que no se va a detener y que nos tenemos que subir y que tenemos que caminar. Os convoco en nombre de la asociación para el siguiente encuentro va a ser con Íñigo de Miguel Beriain, que es otro navarro, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, doctor europeo en Derecho, doctor en Filosofía, ocupa actualmente un puesto de investigador distinguido en el Grupo de Investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano del Departamento de Derecho Público de la Universidad del País Vasco. En definitiva, nos va a venir a hablar de vacunación obligatoria y pasaportes sanitarios. Bien, el siguiente encuentro lo vamos a tener el 13 de mayo, es bastante seguido al anterior, y va a venir un filósofo, Javier Gomán Lanzón, lo conoceréis, es el presidente de la Fundación de la Banca March. Creo que estamos necesitados de filosofía en estos momentos. Necesitamos que nos hablen de esperanza. En Cociudadana queremos trabajar ese camino y por eso va a venir Javier. Y acabaríamos así el primer semestre y os garantizo que el último cuatrimestre del año tomaremos vacaciones, julio-agosto, vamos a tener encuentros muy interesantes. Pues nada, buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias.